esta prueba, esta segunda evaluación termina en un hecho histórico mundial que es la Revolución Francesa, ¿ya? Como pensamiento político. Ahí vamos a llegar nosotros la próxima semana, a los pensadores de la Revolución Francesa. Vamos a llegar también a estudiar un poquito la Revolución Francesa, sus efectos y lo que ha servido para la historia de la universal y para la organización política, incluso en la actualidad, que rescatamos de la Revolución Francesa. Sin embargo, si yo les preguntara cuál es el hito que marca el término de la monarquía, seguramente, si yo le pregunto a un alumno de cuarto medio, seguramente me va a decir la Revolución Francesa, ¿cierto? Porque es lo que se conoce universalmente, si ha estudiado últimamente historia, como se enseña en los colegios, que la Revolución Francesa es el hito que marcó la caída de los monarcas, ¿ya? Sin embargo, yo ya le he comentado que 2 años antes de la Revolución Francesa, los Estados Unidos ya habían sacado su primera constitución, que no tenía nada de monárquica. Ya era un Estado que no se gobernaba con monarquía, que se gobernaba democráticamente, ¿ya? Y 200 años antes, pongan atención en esto, y 200 años antes se venía negociando, incluso más, pero 200 años antes, Inglaterra venía negociando para reducir el poder de los monarcas. Y es tan así que Inglaterra, que tuvo un proceso político mucho más ordenado que Francia, ¿cierto?, no necesitó nunca cortarle la cabeza a Inglaterra a su rey. ¿Ya? Nunca necesitó decapitar la monarquía. De hecho, ellos la mantienen hasta el día de hoy. ¿Cuánto duró en Francia la Gran Revolución Francesa? Lo que nosotros conocemos como el Gran Cambio de la Humanidad partió en 1789 y en 1799, 10 años después, se estaba erigiendo un nuevo emperador, que era Napoleón Bonaparte. ¿De qué cambio democrático me hablan? En Francia le cortaron la cabeza, terminaron una monarquía que el monarca tenía en la Bastilla, cuando se tomaron la Bastilla, tenía apresado a 6 detenidos políticos, a 6 detenidos injustamente por el rey, ¿ya?, que se supone que era el tirano. Este monarca, Luis XVI, tenía 6 presos políticos en toda Francia. Esa era la tiranía que tenía Luis XVI, que era el monarca tirano. Bueno, pues cuando vino la democracia, cuando vino este movimiento liderado por Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y se esgrimió este gran modelo democrático, en los 10 años que duró la asamblea, que es el periodo entre la Revolución Francesa y Napoleón, se mataron más de 100.000 franceses, producto de esta revuelta democrática que pasó a ser tiránica. Entonces, es relevante que nosotros, si bien estudiamos, de aquí viene nuestra introducción, si bien estudiamos a los pensadores de la Revolución Francesa, como son los que les acabo de señalar, habían 200 años antes de la Revolución Francesa grandes pensadores que estaban ya morigerando el poder del rey, que lo estaban reduciendo hasta dejar al rey sometido a las leyes para todo. No estaba el monarca por encima de las leyes, no era soberano. Y estos grandes pensadores, de los más rescatables que tenemos nosotros, eran pensadores ingleses, pensadores británicos, que eran por ahí el 1500 y algo, 1600, que nosotros ya lo hemos estudiado. Hobbes y Locke eran los principales ideólogos ingleses que comenzaron a reducir el poder real que se venía negociando con el pueblo de Inglaterra desde la Carta Magna, que es del 1215. Les recuerdo que su obra más importante, ¿cierto?, el Leviatán, que era este monstruo que él asimilaba al Estado, que estaba en todas partes y que hundía a los barcos que se salían de las costumbres marítimas, igual que el Estado, que debe sacar de circulación a todos aquellos que nos salimos de la norma. Entonces, dice que se necesita una autoridad para evitar la guerra de todos contra todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vida de las personas en estado natural
es solitaria, esto es lo que señala él en su libro El Leviatán, dice que la vida de las personas de origen es solitaria, fea, pobre, bruta y corta. Es una guerra de todos contra todos, donde el hombre es un lobo para el hombre, como muy bien señalaba Jorge. Las personas somos egoístas, dice, porque solo pensamos en nuestro bienestar. Y la igualdad es la causa de todos los problemas. ¿Por qué? Porque a partir de esta, como somos todos iguales, nace la competencia y de allí los problemas de seguridad. Y señala que la sociedad la conducen las pasiones de las personas. ¿Ya? Podemos estar todos tranquilos, todos en calma, pero siempre va a haber alguien que quiera más, siempre va a haber alguien que quiera apropiarse de lo que tiene el vecino, siempre va a haber alguien que no va a reconocer el esfuerzo ajeno y va a querer apropiarse de lo que el otro ha conquistado. La envidia, las pasiones grandes son las que guían el destino de la humanidad, de las sociedades. Por lo tanto, dice Hobbes, se necesita un gobierno fuerte, ¿cierto? Esto lo tienen ustedes lo saben, por eso yo no lo anoté acá. Se necesita un gobierno fuertísimo para que controle las pasiones de los individuos. ¿Y cuál es el gobierno que prefiere Hobbes? Una monarquía absoluta, una monarquía fuerte, una monarquía casi autocrática, casi autoritaria. ¿Sí? ¿Dudas respecto a Hobbes? Eso es todo lo que vamos a hablar de Hobbes. Ustedes lo conocen, se hace muy fácil, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que él considera que debe existir una cesión de derechos entre las personas y el Estado. ¿Para qué? Para que obtener seguridad. ¿Y por qué? Porque las personas nacemos malas, porque las personas somos de origen maligno, porque las personas somos pasionales y porque si nos dejan solos, nosotros vamos a terminar eliminándonos los unos con los otros. Por lo tanto, se necesita un aparato fuerte que controle estas pasiones. ¿Y cuál es la forma de gobierno que prefiere Hobbes? Una monarquía fuerte, una monarquía absoluta. No es más que eso. Nos pasamos al segundo de estos grandes pensadores, que es una maravilla, que es el que a mí más me gusta de los pensadores políticos, que es John Locke, que es conocido también como el padre del liberalismo, y en su tratado sobre el gobierno civil, él cuestiona de inmediato lo que no hace Hobbes, porque Hobbes sostiene todavía que debe haber un monarca que todavía trae su origen divino, ¿cierto? Es tocado por una varita y que está impuesto ahí porque Dios lo quiso, con su familia, con la corte, todos ellos son tocados con una varita. Locke cuestiona eso y critica la teoría divina del derecho de los reyes. ¿Ya? Locke rechaza la idea de que la autoridad política fuera concebida por Dios y que pudiese transmitirse a los descendientes. Ese es el primer punto. Locke rechaza la idea del origen divino de los monarcas, ¿ya? Porque ellos no eran iguales. Al creerse ellos, como pasa hoy día, ¿cierto?, en algunas repúblicas, que el monarca se cree que viene de origen divino, ya no es igual a los súbditos. Y le da lo mismo si él toca a alguien y le dice, córtele la cabeza a este, encierren a esta otra, quemen a esta por bruja, ¿cierto? Le da lo mismo. ¿Por qué? Porque él se considera superior. Él se considera de otro estado, de otra naturaleza. ¿Ya? Y eso es lo que comienza a cuestionar Locke. Cuestiona, insisto, formalmente el origen divino de los reyes, de toda la monarquía. Y Hobbes aquí acuña el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? Acuña Locke. ¿Qué es la libertad? Y Locke dice que la libertad es una condición. Miren qué bonito. Es una condición en que cada persona ordena sus acciones y dispone sus posesiones como juzga oportuno. ¿Ya?
Miren qué lindo. La libertad es que cada uno sea dueño de sus actos y dirija sus posesiones como crea oportuno. Y aquí también vuelve a tocar un punto que es parte también del liberalismo, que tiene que ver con la propiedad privada, que dice que corresponde a la naturaleza de la persona, porque nosotros, al procurarnos las cosas necesarias para la subsistencia, transformamos los bienes colectivos de la creación en bienes privados. Nosotros con nuestro trabajo transformamos lo que es de todos en cosas que hacemos necesarias para nosotros y también cosas que hacemos necesarias para la comunidad. Para Locke, a diferencia de Hobbes, ¿cierto?, las personas nacemos virtuosas, nacemos libres, nacemos racionales. ¿Ya? Pero existe en la naturaleza de las personas una amenaza latente del conflicto. ¿Cuál es la amenaza latente de conflicto? Precisamente la propiedad. Cuando surge la propiedad, las personas intentan apropiarse de los bienes de otros y de ahí se quiebra esta existencia idílica de las personas. ¿Bien? Entonces, perdón, sigamos. Todo lo anterior, ¿cierto? Cuando la gente comienza a pretender arrebatarle a otro lo que posee en propiedad, todo esto originará conflictos en torno a la propiedad y termina con este estado bello, virtuoso que traemos los seres humanos. ¿Y cómo se resuelven estos conflictos? Generando un cuerpo normativo, generando leyes positivas. Esa es la esencia del mensaje de Locke. Se requieren leyes para ordenar todos los conflictos que van a surgir en torno a la propiedad. ¿Ya? Señalando con letras mayúsculas que el soberano también es parte de estas leyes. ¿Ya? Que el soberano no está por encima de las leyes. Y si el soberano se cree pasar por encima de las leyes, justifica totalmente la rebelión por parte del pueblo. ¿Bien? Eso es lo que piensa Locke. Entonces, ideas centrales de Locke. Lo primero es que él es el padre del liberalismo, ¿cierto? Porque es el primero que rechaza la idea de que el origen de la monarquía o de los gobernantes tenía o devenía de un poder divino, en el cual hacía que el gobernante no fuera igual a los súbditos. Él es el primero que acuña el concepto de que todos somos iguales. Acuña, segundo concepto, que también se los voy a preguntar, y esto nótenlo en grande, ¿cómo define Locke libertad? ¿Qué es libertad? Para que ustedes lo vayan teniendo como un concepto claro. ¿Sí? Tercero, ¿qué opina Locke, que ustedes lo saben, respecto al origen de las personas? ¿Cómo nacemos las personas? Y por último, la propiedad. ¿En qué afecta a la existencia de las personas la propiedad? ¿Cuál es el gobierno que prefiere Locke? También mantiene la monarquía, pero esto tenía su freno. Él prefería una monarquía parlamentaria o una monarquía de consensos, ¿ya? No la monarquía absoluta. De hecho, Inglaterra aún se gobierna mediante una monarquía parlamentaria. Es el sistema de gobierno que tiene en Inglaterra, que lo propuso Locke por allá por el año 1600.